Yo había dicho que esto se iba a subir la otra semana, pero el autor lo acaba de actualizar y con esto acabamos la temporada número 3 de El Emperador Dragón. Es increíble cómo hoy mismo acabé mi feed de Sasuke XD y justo en estos momentos acabo otro feed que es los únicos que estoy subiendo en mi canal. Pero bueno chicos, con esto se acaba la temporada número 3 del Emperador Dragón y toca esperar. ¿Cuánto? Ni perra idea, porque verán que el autor puso en las notas que el feed ni siquiera está acabado. O sea, la temporada 4 ni siquiera está acabado, al igual que como lo fue la temporada 3. ¿A qué me refiero con esto? Si recuerdan, esperamos como 4 meses a que actualizara el creador para volvernos a traer capítulos. Pero en ese momento el autor ya tenía finalizado la temporada 3. Y fueron en total 98 capítulos los que este autor creó. Sí, estos 19 capítulos que he traído han sido recopilaciones de 98 capítulos que el autor subió. Y bueno, simplemente aquí estamos. Finalizamos el FIC el día de hoy, al igual que lo hice con Sasuke XD. Dicho eso, comencemos. Aquí acaba la tercera historia. La siguiente temporada será la final. Dicho eso, terminamos. Emperador Dragón, temporada 3, capítulo 19. La amistad siempre permanece. Lo encontramos, le dijo Mirai a Toshinori. ¿Dónde? Está en un bar llamado Misuborashi, dijo Sir Niuteye sin ninguna ironía. El propietario llamó por teléfono. Supongo que quieres ir. Yagi asintió. El hombre que estaban buscando era el vigilante Edgeparty. Por lo general, All Might no se preocuparía por un vigilante. Este fue especial. Había liderado el ataque a Ochako Araka y Dragón, y Izuku Midori ya lo estaba buscando. El adolescente se había llevado a los demás, allanando las celdas de la policía la primera noche que habían sido arrestados y, sin duda, estaba buscando a Edgedart. Estaba seguro de que el justiciero podría correr por un tiempo, pero, eventualmente, Dragón lo alcanzaría y luego, podría haber asaltado a Ochako Araka, pero eso no justificaba su asesinato. Para su propia protección, tenían que llegar a él primero. Ted, Izuku bostezó. Su día y su noche habían cambiado, pero el timbre de su teléfono lo había despertado. Lo tengo, dijo Hiran incluso antes de decir hola. ¿Dónde? Exigió Izuku. No tan rápido, dijo el corredor e Izuku sintió una oleada de ira. Tengo a alguien que sabe dónde está pero quiere el favor. El favor era para todo el grupo, le recordó Izuku a Hiran. Lo sé, pero, había algo en la forma en que Hiran dijo las palabras. Izuku sintió que entrecerraba los ojos. Su padre le había enseñado a escuchar con algo más que sus oídos. No era Hiran el que ocultaba la información y el que estaba, Izuku no sabía nada sobre ellos, pero probablemente estaban tratando de hacerse un nombre. Bien, estuvo de acuerdo. Así iba a ser el inframundo. La gente intentaría aprovecharse de él hasta que estableciera una reputación lo suficientemente sólida. Papá había comenzado a establecer Dragón, lo que fue de gran ayuda, pero la gente siempre intentaba poner a prueba los límites. Dado que el tiempo era esencial, tendría que aparecer para aceptar esto y luego, tuvo la impresión de que Hiran estaba hablando con alguien. Por F, el corredor cortó la exclamación. ¿Ayudaría si viniera yo mismo? Izuku ofreció. ¿Tienes tiempo? Hiran pareció sorprendido. Para esto, haré tiempo, le dijo Izuku. ¿Tu oficina? Dile a Kurohiri el Izakiaden que está más adelante en el camino. Él sabrá cuál, instruyó el corredor. Izuku asintió mientras colgaba. Eso tenía más sentido. Si el enfrentamiento fuera en la oficina de Hiran, no habría testigos. Para confirmar la reputación del dragón, necesitaría testigos. Estaba empezando a hacer eso por los héroes. Encontrarían sus escamas, pero el inframundo necesitaría algunas lecciones prácticas. Solo podía haber un líder del inframundo. A él. Al menos, hasta que sacara a su padre del tártaro, entonces su padre retomaría su mando. Izuku miró alrededor del almacén. Kurohiri estaba haciendo algo en su teléfono. Probablemente buscando alojamiento. Bueno, si pudiera conseguir una puerta de un solo sentido, estaría bien. Podría hacer su propio camino de regreso aquí. Algún imbécil ha encontrado al justiciero que quiero, anunció. ¿Imbécil? Preguntó Dami. Él quiere un pago extra, explicó Izuku. Eso provocó una risa entre los reunidos. ¿Alguien quiere venir? Preguntó Izuku. Por un momento pensó que nadie lo haría, entonces Compress se puso de pie. No sería correcto que el dragón no estuviera acompañado. Izuku se rió pero aceptó su oferta mientras se dirigía a Kurohiri. Necesitaba hablar con él en algún momento en el futuro. El hombre podría ser un gnomo pero, Izuku no quería aprovecharse de él. Solo de una manera, dijo. Hiran dijo que el Izakiaden cerca de su oficina, le dio el destino.
El hombre brumoso asintió e hizo un gesto, creando una puerta de urrimbre. Este será el callejón detrás de él, dijo. Y tengo una sugerencia para el alojamiento, agregó. Para cuando vuelvas. Gracias, dijo Izuku mientras caminaba por la puerta. El señor Compres lo siguió y la puerta se cerró detrás de ellos. Izuku no hizo ningún movimiento para acercarse a la barra. ¿Querías preguntar algo?, preguntó, mirando al hombre enmascarado. Tuvo la impresión de que el señor Compres le sonreía. Eres perspicaz, pero no ahora. Acepté quedarme, y lo haré, pero deseo ver cómo manejas esto, explicó. Izuku asintió y miró hacia el cielo. Creo que esto podría ser mejor si pretendo tener una peculiaridad mutante, indicó, dejando que se formaran escamas sobre toda su piel expuesta. Sí, sería mejor que no se conozca bien su identidad, por el momento, estuvo de acuerdo el señor Compres. Espera, dijo. Su identidad debe ser conocida, corrigió. Pero tu persona exacta no debe, explicó. Sí, tendré que conseguir una máscara, murmuró Izuku antes de empujar la puerta trasera del bar. Parecía ser un bar más grande, por lo que sería como otros en los que había vivido. La puerta se abría a una pequeña cocina con una persona trabajando. Izuku hizo un gesto para indicar que solo estaban de paso y el cocinero resopló pero luego los ignoró. ¿Conoces tu camino? El señor Compres parecía impresionado. Crecí en bares, se encogió de hombros Izuku mientras se movía hacia el área pública. Se deslizó por la puerta y rápidamente se hizo a un lado, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El bar principal estaba relativamente bien iluminado aunque el lugar era pequeño. 2 cabinas estaban construidas en la pared del fondo y había una colección de mesas sueltas con hileras de taburetes desvencijados a su alrededor. Hiran estaba en una cabina con un hombre que no reconoció. Había un par de borrachos en las mesas. Con la cocinera presente, Izuku imaginó que el lugar solía estar más ocupado que este. Izuku se abrió camino entre las mesas y se deslizó en el asiento junto a Hiran. El otro hombre parecía un poco desconcertado. Hiran parecía divertido. El señor Compres se acercó a la mesa. ¿Tienes información?, Izuku dijo, dejando que su aura se encendiera ligeramente. No había necesitado hacerlo por un tiempo, pero fue satisfactorio ver al hombre ponerse rígido. Se recuperó rápidamente. Quiero el pago, exigió. La recompensa es sólida, respondió Izuku. El favor. Izuku golpeó la mesa con los dedos, dejando que sus garras se hundieran ligeramente en la madera antes de pasar la mano y levantar una sola balanza. Esto fue para todo el grupo. ¿Por qué debería darse para uno solo? El vínculo entre sus escamas y las que le dio Dragón era obvio. ¿Eres dragón? El hombre jadeó. Izuku sonrió, dejando ver sus colmillos y luego le dio al hombre una mirada desafiante, intensificando la presión de su aura. El hombre tragó saliva e Izuku pudo escucharlo respirar más fuerte. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó. A su lado, Izuku podía sentir a Hiran reprimiendo una risa. Yo quiero eso, dijo el hombre. No, no lo harás, respondió Izuku. No realmente. ¿Quieres lo que esto representa? Los ojos del hombre estaban fijos en la balanza. ¿Pero de verdad? Hizo un movimiento rápido con los dedos, haciendo que la balanza desapareciera mientras retiraba la mano. El favor era para todo el grupo, así que no te lo voy a dar. Entonces me voy, dijo el chico e hizo ademán de levantarse. Siéntate. Izuku gruñó la orden, golpeando con su presencia al hombre. Fue algo satisfactorio verlo colapsar de nuevo en el asiento del banco. Por un momento pareció sorprendido por sus propias acciones. Y luego pareció asustado. Ahora, es cierto que quiero a este tipo. Y también es cierto que sabes dónde está, ¿no? Liberó su presencia solo un poco para que el hombre pudiera responder. Él asintió con fervor. Entonces, ¿por qué no me dices dónde está y me olvido de decirle a alguien lo que has intentado? Izuku ofreció un acuerdo. No necesitaría decírselo a nadie. No había pasado por alto el hecho de que al menos uno de los borrachos no estaba tan ebrio como parecía. El hombre pareció desinflarse y casi se derrumbó sobre la mesa. No era la reacción que esperaba Izuku. De hecho, olfateó. Necesito el favor, susurró, e Izuku se dio cuenta de lo mucho que se esforzaba por hablar bajo el peso de su presencia. Hace un momento, habría dicho que el hombre era solo un rudo que quería el prestigio de decir que el dragón le debía un favor. Sin duda, el tipo negociaría con eso para endeudarse, probablemente social, e Izuku estaría obligado a sacarlo. Ahora, no estaba seguro, a menos que esto fuera un acto. Miró a Hiran. El corredor ya no estaba divertido y parecía un poco sorprendido. Izuku articuló la palabra real al corredor y se sorprendió por el pequeño asentimiento que recibió a cambio.
Sabía que la peculiaridad de Hiran no le permitía decir eso, pero la experiencia de Hiran sí. ¿Por qué?, preguntó Izuku, mucho más suavemente esta vez. Se dio cuenta de que el señor Compres estaba sorprendido por el giro. El tipo levantó la cabeza. Porque podría usarlo para conseguir trabajo. No con nadie legítimo, sino con una de las pandillas o algo así. Pagan pero y suspiró. Sonaba derrotado. A mi edad, necesito algo para que me acepten. ¿Tu peculiaridad no es Sui?, comenzó a preguntar Hiran. ¿Qué peculiaridad? El chico se burló. Izuku movió sus ojos sobre el hombre, usando Dragon Sword. No tenía peculiaridades. Era su turno de tragar. De repente, que él quisiera el favor tenía mucho más sentido. Pensó rápidamente. El doctor siempre necesitó asistentes, pero sin su padre, no sabía cómo mantenerlos leales. Con los ojos abiertos, supo que no podía ser simplemente cheque de pago regular, no con lo que estaba haciendo el doctor. Para algunos eso sería suficiente, pero una vez que se sintieran cómodos, pero podría encontrar algo. Y probablemente necesite más ayuda en las próximas semanas. La recompensa es tuya, dijo Izuku. ¿Eso ayudará un poco, sí?, preguntó. Fue alrededor de 3 millones de yenes. Para alguien sin peculiaridades, eso sería una fortuna. Él asintió. Y debería tener algo en el futuro para ti, Izuku hizo la oferta adicional. ¿Qué? Había incredulidad en el tono. Obviamente, eso era algo que la gente había dicho para que este tipo hiciera algo. No soy sin peculiaridades, le dijo Izuku. Pero no estoy ciego, agregó. Usted está mintiendo. Izuku no necesitaba ayuda para saber que la acusación solo tenía la mitad de significado. Incluso si lo estoy, todavía tendrás la recompensa, señaló, en lugar de negarlo. ¿Y no es eso mejor que mi ira? Realmente no quería hacer la amenaza, pero quería la información. Izuku retiró la sensación de su presencia. El tipo suspiró. Y puede que no estés mintiendo, murmuró, antes de cerrar los ojos y pensar. Izuku también estaba pensando. El tipo parecía tener unos 40 y tantos años, y si era tan viejo y sin peculiaridades, entonces probablemente había obtenido su educación completa. Eso fue importante. También era lo suficientemente mayor. Izuku hizo a un lado ese pensamiento. No quería adelantarse a sí mismo con planes cuando es posible que no funcionen. Pero al menos, este hombre podría actuar como un foco, y eso potencialmente haría que la bola rodara, o sería otra acción que se sumaría a otras que desencadenaría la avalancha de cambio. Está en un bar llamado Misuborashi, dijo el chico. Está en Kita, agregó. Misuborashi, Izuku repitió el nombre, antes de volverse hacia Hiran. Págale la recompensa, instruyó mientras Hiran asentía. Y averigua su historia. Ante eso, el corredor pareció sorprendido. No puedo encontrar un trabajo adecuado si no sé eso, explicó Izuku mientras se levantaba. Gracias, señor, dijo mientras caminaba hacia la puerta. Es hora de ir a Kita, le dijo al señor Compres innecesariamente mientras el mago lo seguía. ¿Kurohiri? Izuku negó con la cabeza. El tren, respondió irónicamente. Kurohiri sería más rápido, pero, a veces tendría que hacer las cosas a la antigua. O probablemente podría llevarnos allí, pero, no necesitaba decir que eso atraería una atención no deseada. El tren, estuvo de acuerdo el señor Compres. Ted, lo que la mayoría de la gente olvidaba era que esos villanos llamados por la sociedad eran solo personas. Cuando no participaban activamente en algo que la gente encontraba objetable, y cuando no publicitaban su presencia, eran simplemente personas. Así que sentados en el tren, en dirección a Kita, Izuku y el señor Compres simplemente parecían otro padre e hijo, o hermanos. Izuku había cambiado el color de su cabello para que coincidiera con el de Atsuhiro. ¿Por qué? Atsuhiro preguntó suavemente. ¿Por qué qué? Izuku cuestionó. ¿Por qué te ofreciste a ayudarlo? Izuku pensó en la mejor manera de explicarlo. El 20% de la población no tiene peculiaridades, dijo, citando la conocida estadística. ¿Pero dónde están? Izuku desafió. Atsuhiro parpadeó mientras pensaba. ¿No son todos viejos? Preguntó. Izuku lo miró. Era el tipo de mirada que decía que la respuesta era demasiado fácil. Eso es lo que la gente quiere creer, porque es más fácil que considerar cualquier otra cosa. Pero en cuanto a dónde están ahí afuera, en todas partes, respondió Izuku, señalando hacia la ventana para abarcar el mundo. Les presentaré al doctor en algún momento, pero él tiene una investigación que dice que aquellos que se llaman peculiares en realidad no lo son, agregó. ¿No son realmente qué? Preguntó Atsuhiro, confundido. No son realmente peculiares, explicó Izuku con una sonrisa. Después de todo, tienen un factor de peculiaridad medible.
Entonces, si tienen un factor de peculiaridad, entonces tienen una peculiaridad. El doctor cree que es porque tienen un efecto estabilizador sobre las peculiaridades. Esa es solo la investigación de un hombre, dijo cuidadosamente Atsuhiro. Izuku asintió. Está empezando a ser recogido por la corriente principal, le dijo a Mr. Compress. Pero esa no fue la verdadera razón por la que lo ayudé, dijo, suspirando. Cuando era más joven, realmente no podía usar mi peculiaridad, explicó con una sonrisa irónica. Entonces, durante un año, mi papá me hizo ir a la escuela y decir que no tenía peculiaridades. Estaba registrado como peculiar, y para todos no era peculiar. No es agradable, resumió la experiencia. Atsuhiro se quedó en silencio por unos momentos, obviamente pensando en ello. Era lo suficientemente inteligente como para extrapolar lo que era no tener peculiaridades a partir de lo que había visto. ¿Así que fue caridad? Parcialmente, pero tengo otro plan. No sé si va a ser adecuado para él, pero podría hacerlo. ¿Has investigado cómo cambian los sistemas? El señor Compress negó con la cabeza. No realmente, admitió. Hay un par de maneras, le dijo Izuku. Históricamente verás la fuerza militar como la forma en que ha caído la democracia. Pero en esos casos, la fuerza tuvo que permanecer para mantener el nuevo sistema. Izuku se rió entre dientes. Eso funciona en ambos sentidos. Para mantener la democracia, necesitabas la fuerza. Para mantener la democracia afuera, necesitabas la fuerza. Pero hay un problema con la fuerza militar, dijo. ¿Un problema? Es trabajo, se encogió de hombros Izuku. Mucho trabajo. Si tomas el control puramente por la fuerza, entonces la oposición no tiene motivos para pegarse a las reglas. No digo que no se pueda hacer, pero, ¿no sería más fácil cambiar el sistema? Si tienes a alguien en el sistema. A Atsuhiro le tomó unos minutos darse cuenta de lo que quería decir. ¿Quieres que sea tu hombre interior? Tal vez, dijo Izuku. Incluso si no es apto para eso, su historia será un punto de evidencia para destruir el sistema actual. Tomó un respiro profundo. El sistema no cambiará fácilmente. Podemos aplicar la fuerza, y no tengo dudas de que eventualmente podremos obtener suficiente fuerza para cambiar el sistema, pero no querrá permanecer así. El truco, el verdadero objetivo, es cambiar el sistema de tal manera que permanece cambiado. Izuku miró por la ventana del tren y en el reflejo pudo ver la forma en que el señor Compress lo miraba. Le había dado mucho que pensar al hombre. Hay más en ti de lo que parece, dijo el mago. Si prestas atención a la historia, puedes aprender mucho, dijo Izuku. Nos levantamos, agregó, señalando con la cabeza el mensaje de texto que indicaba que estaban llegando a la estación de Kita. El bar no estaba tan lejos. Atsuhiro asintió. ¿Pasamos por el frente esta vez?, preguntó. Ya veremos, dijo Izuku. Solo espero que estemos aquí antes que los héroes, murmuró. Sí, estuvo de acuerdo el mago. Mientras desembarcaban, Izuku miró a su alrededor. Bueno, si están aquí, esta será solo una lección más. Y tal vez aprendan. ¿Pero lo dudas? El señor Compress se rió entre dientes. Izuku le dio una sonrisa. Voy a vivir con esperanza, dijo. Siempre y cuando no mueras desesperado, contestó Atsuhiro. Por supuesto que no. Eso es para aquellos que se interpongan en mi camino. En el instante en que su amigo, Ansou, entró por la puerta de Misuborashi, Bokusen supo que se le había acabado el tiempo. No se detuvo a ver quién era el héroe que lo siguió. En su lugar, saltó sobre la barra y rodó para atravesar la puerta de la pequeña cocina que estaba detrás de la barra. Los héroes no pueden mantenerlo a salvo. No habían guardado la caja fuerte del otro. Bokusen ignoró el grito detrás de él mientras corría hacia la puerta del fondo. Si pudiera salir al callejón, entonces podría, realmente no estaba pensando más allá del momento. Fue una sorpresa cuando abrió la puerta trasera y se encontró con Verde. Mierda. Fue solo porque, como el Gedart, estaba más que en buena forma que evitó el agarre que le hicieron. Bokusen nunca había visto al hombre que tenía delante, pero sabía quién era. Continuar. Había sido un justiciero el tiempo suficiente para saber que los villanos se sintieron diferentes a los héroes. El tipo de la puerta trasera se siente como un villano. Bokusen retrocedió y luego se dio cuenta de que estaba atrapado. Miró de un lado a otro una vez, tratando de pensar. Realmente no había elección. Un lado intentaría protegerlo mientras que el otro lo quería muerto. Se arriesgaría de vivir, aunque no pensara que era una buena oportunidad. Dragón había llegado a los demás. Solo podía esperar que los héroes hubieran aprendido. Bokusen salió disparado por la puerta de la cocina y se estrelló contra la barra. Lo mantuvo erguido y esta vez pudo ver al héroe que había venido. Se congeló.
Pensó que podría ser perdonado por la congelación. Ningún vigilante del que había oído hablar tenía todo podría viniendo tras ellos. Bokusen casi no se dio cuenta de que la puerta detrás de él se abrió de golpe cuando Dragón corrió tras él y ciertamente no fue un consuelo que el pilar del inframundo pareciera tan sorprendido como él. El hecho de que Olmig se sorprendió ni se sorprendió. Bokusen se arrojó por la barra, mientras su cabeza se partía entre los dos. Los otros habitantes del bar corrieron hacia la puerta. Dragón y Olmig los ignoraron pero se dieron cuenta al mismo tiempo. Había una tensión eléctrica en el aire que no tenía nada que ver con peculiaridades. Como vigilante, Edgard podría proyectar su presencia. Lo hizo cuando eliminó grupos de apoyo de villanos. No siempre aparece, pero cuando lo hizo, le dio más tiempo para usar su peculiaridad. Pero lo que podía hacer no era nada contra la exhibición que estaba sintiendo ahora. Tanto Dragón como Olmig proyectaron el sentido de su presencia. Bokusen se sintió aplastado y pensó que Olmig era un poco más fuerte, pero su presencia estaba teñida de arrepentimiento y Dragón no se echaba atrás. Fue solo entonces que se dio cuenta de lo bajo que era Dragón. Olmig tenía más de 2 metros de altura. Dragón era medio metro más bajo que él, pero, si bien podría sentirse un poco más débil, había una sombra determinada en la presencia de Dragón. Joven, tú no, dijo Olmig, su voz llena de arrepentimiento. Solo lo quiero a él, respondió Dragón con confianza. No vale la pena, joven, dijo Olmig con firmeza. Oh, y dime qué hubiera pasado si solo dejara a los demás, si solo te lo dejara a ti. Había una sorprendente nota de desafío en su voz. Y la sensación de que Dragón ya sabía la respuesta. Habrían sido acusados de asalto, al igual que él, respondió el héroe número 1, excepto que Bokusen se dio cuenta de que no era la respuesta a la pregunta que Dragón había hecho. No precisamente. ¿Como villanos? Esa fue una pregunta capciosa. Había 2 cargas de asalto. Uno era para villanos y el otro era lo que se conocía como asalto común. Era la ley más antigua, hecha antes de las peculiaridades, y generalmente conllevaba un castigo mucho menor. Solo uno usó su peculiaridad, tuvo que admitir Olmig. Dragón gruñó ante la respuesta. Entonces, Ochako tiene que pasar por todo ese miedo, todo ese dolor y ahora yace en el hospital, donde nadie sabe si despertará, y su familia una vez más se preocupa por su dinero, y simplemente pueden irse. Te lo aseguro, Izuku, no se irán, respondió Olmig. Dragón ladeó la cabeza ante la respuesta. Bokusen estaba agarrando la barra. Era lo único que lo apareció erguido y podía sentir sus piernas temblando. Tardíamente se dio cuenta de que Olmig había usado un nombre. El héroe número 1 sabía quién era Dragón. Tenía sentido, excepto, Izuku no era el nombre del estudiante de la UA que había tomado las peculiaridades del otro. ¿Él era Dragón? No. Eso no fue posible. Dragón era uno del inframundo. No es un mocoso. Él era poderoso. No era un niño excepto, Olmig había llamado a Dragón Izuku. Bokusen tembló. Ya no estaba seguro de qué pensar. ¿Crees que soy un tonto? Dragón se burló. Sé cuál es la pena por asalto común. Si consiguen un abogado medianamente decente, será un tirón de orejas y una multa, que no cubrirá ni un día de la cuenta del hospital de Ochako. Y en cuanto a él, no me hagas reír, escupió Dragón. Olmig parecía preocupado. Hablaré en nombre de Ochako, dijo. Eso no es justicia. Dragón gritó. Eso no es justicia, repitió, sonando casi triste. Y lo sabes, pero es todo lo que puedes ofrecer, porque no tienes el coraje de cambiar el sistema. Izuku, la forma en que Dragón se contrajo detuvo lo que Olmig iba a decir. En cambio, el héroe número 1 miró por un momento antes de negar con la cabeza. No puedo dejar que te vayas, anunció Olmig. Bokusen sabía que si el héroe le hubiera dicho eso, ya habría estado asintiendo y accediendo a ir con el héroe. Dragón negó con la cabeza a cambio. ¿Entonces esperas que vaya contigo y qué? ¿Disculparte contritamente por usar mi peculiaridad? ¿Devolver a los demás y luego hacer que todos me miren como si yo fuera el criminal, por hacer algo que hacen todos los días? Dragón se rió. ¿Robaste sus peculiaridades?, dijo Olmig. ¿Están vivos? Dragón se encogió de hombros. Y si el mundo fuera más amable con los sin peculiaridades, no habrá ninguna diferencia si tienen una peculiaridad o no. Ese no es tu único crimen. ¿Por qué la mataste? Todo podría preguntar. ¿Matar a quién? Dragón replicó, pero la sonrisa fantasmal alrededor de sus labios indicaba que sabía exactamente quién estaba hablando Olmig. Bokusen se estremeció. Realmente no importaba si Dragón era Izuku, un estudiante de la UA, obviamente tenía las pelotas para ser alguien en el inframundo. Probablemente también tenía las habilidades, y parecía que tenía los contactos o no estaría aquí.
All Might negó con la cabeza ante la declaración. Parecía realmente triste y Bokusen tuvo la impresión de que estaba a un punto de moverse. Justo antes de que pudiera hacerlo, Dragón habló. Entonces, ¿qué crees que sucede si voy contigo? Serás juzgado por su asesinato y tus otros crímenes y luego, después de cumplir el castigo, podrás reincorporarte a la sociedad, dijo All Might. El asesinato siguió siendo uno de esos delitos que no tenían penas duales. Dragón le dirigió una mirada que claramente decía que el héroe número 1 estaba equivocado. Ambos sabemos que eso no sucedería. Me llevarían a juicio pero no correctamente y ese es el problema, All Might. El mundo es demasiado flexible ahora pero demasiado prejuicioso para verlo. Están aquellos que tienen poder y aquellos que no. Dices que lo que hice estuvo mal, pero ¿cómo es peor que lo que le hicieron a Ochako? Ella está muerta. All Might rugió. La maté, sí, pero sabes que no obtendría justicia. Ella sería una excusa y yo estaría, en el mejor de los casos, esclavizado, así que no voy a ir contigo. Lo voy a tomar y vete, anunció Dragón, una vez más haciendo un gesto hacia él. No dejaré que hagas eso. No es tu elección, anunció Dragón con confianza. El impacto de algo tirando de su tobillo lo hizo Bokusen gritara. Lo hizo perder el equilibrio, hacia Dragón y luego All Might estaba allí. De un solo salto cruzó la barra y cayó sobre la cadena que lo había agarrado. Se hizo añicos y Bokusen descubrió estúpidamente cómo se retiró hacia Dragón. ¿Así que ahora lo estás protegiendo? Dragón siseó. No dejaré que mates a nadie más, declaró All Might. Dragón en realidad se rió. ¿Sabes, solo ha habido 2 personas a las que realmente he querido matar? Preguntó. Yo, respondió All Might, y parecía como si supiera por qué Dragón querría eso. Sí, estuvo de acuerdo Dragón y luego entrecerró los ojos ligeramente. Pero mientras todavía tengas la peculiaridad de mi tío, no puedo, agregó. Bokusen no fue el único que comenzó con esa información. El hombre que había seguido a Dragón miró al villano con extrañeza. Solo miró a All Might. La noción de que se podía tomar una peculiaridad era algo que era un mito hace unas semanas, pero Dragón había cambiado eso. No por sí mismo. Daiki Yaoyorozu había ayudado. Ahora el mundo sabía que era posible robar una peculiaridad y devolverla. Sugerir que el de todo podría no era suyo, o que tenía 2 y era impensable. Pero si alguien sabía que alguien tenía una peculiaridad que no era suya, seguramente era el hombre que podía tomar peculiaridades. Bokusen no estaba seguro de qué pensar. Todo lo que realmente podía ver era la espalda de All Might con la forma en que el héroe estaba parado, pero sabía que no debería relajarse. All Might se abalanzó sobre Dragón. Bokusen no podía estar seguro, pero pensó que Dragón estaba preparado porque, por lo que pudo ver, un instante después, los 2 estaban enfrascados en una prueba de fuerza. Aprovechó la oportunidad para moverse, poniendo una mano en la barra para hacer palanca mientras saltaba sobre ella, dirigiéndose hacia la puerta por la que All Might había entrado. El hombre que estaba con Dragón, un villano obviamente pero que Bokusen no conocía, se movió. Ahora no es el momento de irse, dijo con firmeza y se acercó a él. Sus sentidos de vigilante gritaron y se estremeció. El hombre extrañaba tocarlo. Gruñó y el villano simplemente inclinó la cabeza hacia él en reconocimiento de lo que había intentado. Bokusen retrocedió hasta un punto donde pudo ver al villano y al dragón. Dragón estaba involucrado en una prueba de fuerza con All Might y la diferencia de tamaño entre los 2 era aún más notable y, aunque era obvio que Dragón no era tan fuerte como All Might, estaba logrando contener al héroe. Bokusen sintió un escalofrío atravesándolo ante eso. Nadie se había enfrentado a All Might. El único villano que se había acercado fue el otro la otra semana, estaban saliendo de la carpintería. Dragón sabía que estaba perdiendo y gruñó antes de lanzarle fuego al héroe número 1. Bokusen demostró cómo All Might retrocedía. Fue instintivo y antes de que pudiera recuperarse, Dragón asestó un fuerte golpe en el costado izquierdo de All Might. El mundo sabía que era su lado débil y aunque Bokusen no sabía qué peculiaridad o peculiaridades tenía Dragón, pensó que era probable que mejorara su fuerza. Por el sonido del golpe, parecía ser verdad. All Might no se tambaleó, pero hizo una mueca y dio un paso atrás mientras instintivamente se agarraba a su costado. Dragón trató de seguir el golpe, pero mientras All Might estaba lesionado, no había mantenido su posición al no poder reaccionar. El héroe esquivó y usó su altura superior para lanzar un puñetazo a Dragón, quien se arrojó hacia atrás antes de saltar hacia adelante nuevamente. Edgard no sabía si Dragón siempre había tenido garras, pero el villano más pequeño las empujó hacia All Might, enganchó su disfraz y lo arrancó. Revela las horrendas heridas del héroe. Tuvo que volver a saltar y antes de que Dragón pudiera hacer algo más, All Might pasó a la ofensiva.
Lanzó varios golpes rápidos que probablemente habría hecho retroceder a Dragón, pero el villano simplemente devolvió los golpes de All Might. Bokusen sintió que sus ojos se agrandaban. Esto fue ridículo. Los villanos que podrían luchar contra All Might no aparecerán solos. Absorción de impacto, dijo All Might. Por lo que podía decir, Dragón no reveló nada, pero también podía decir que All Might sabía que tenía razón. No estaba seguro, todo lo que Bokusen podía ver era que Dragón estaba absorbiendo el castigo que el héroe número 1 estaba infligiendo y entregando el suyo propio. A menudo se olvidaba cuánto tiempo tomaba curarse de las heridas, especialmente cuando estaban involucrados aquellos con peculiaridades curativas, pero Bokusen no fue el único que vio el delgado rastro de sangre que salía de la boca de All Might. El villano hace unas semanas lo había lastimado gravemente, pero aparentemente All Might había pensado en lo que eso podría significar. En lugar de retroceder, se lanzó hacia adelante, abrazando a Dragón. Casi podría haber sido tierno, excepto por el odio que adornaba las facciones de Dragón. Eso rápidamente se convirtió en pánico cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo All Might. No fue sutil. All Might simplemente exprimido. Puedo derrotar a la absorción de choque, pero te estoy tomando, dijo All Might, ignorando el fuego que Dragón le estaba lanzando mientras apretaba. Dragón gimió y lo golpeó, luchando por escapar del abrazo del héroe número 1, pero All Might lo estaba agarrando con demasiada fuerza. Apretó los dientes y apoyó las manos en el hombro de All Might. Sus garras presionaron contra el traje aún intacto mientras Dragón intentaba alejarse. Todo lo que parecía hacer fue permitir que All Might lo agarrara mejor y hubo una grieta sólida cuando algo se rompió. Bokusen no sabía qué era, pero un momento después, Dragón se quedó sin fuerzas y se desplomó sobre el héroe. All Might suspiró y colocó al villano en el suelo y Bokusen pudo ver que todavía estaba consciente. Sus ojos eran agudos, sin mostrar el dolor en el que tenía que estar. Estaba gruñendo a All Might. Lo siento, Izuku, no puedo permitir que sigas el camino de tu padre, dijo All Might antes de volverse hacia el otro villano. Y no permitiré que tomes mi peculiaridad. Ese hombre tenía un sombrero de copa y una máscara y sabiamente levantó las manos mientras se alejaba de la puerta. Puños. All Might les gritó a los héroes que tenían que estar afuera. Bokusen mantuvo sus ojos en Dragón. Su respiración era corta y sus garras estaban cavando agujeros en el suelo. Pero mientras el vigilante observaba, la forma en que Dragón se retorcía cambió y sus ojos, que habían estado nublados por el odio y el dolor, volvieron a ser calculadores. Bokusen tuvo un mal presentimiento. Comprimir, modificar, decir Dragón. All Might miró hacia atrás, pero el villano no se había movido. ¿Confías en mí? Dragón susurró. Compresa asintió. Tócame, instruyó el villano. Bokusen demostró. No podía hacer nada más. No tenía idea de qué diferencia haría esto. Compres se puso en cuclillas y agudizó la mano para tocar a Dragón. All Might se giró y sus ojos estaban horrorizados. No. Gritó, saltando para detener lo que estaba pasando. Bokusen no sabía lo que pasó. Todo lo que sabía era que las cosas parecían suceder a la vez. El instante después de que Compres tocara de Dragón, el villano desapareció y Dragón saltó, agarrando algo del suelo. Lo que sea que All Might había roto debe arreglarse solo. Bokusen demostró cómo Dragón le apuntaba con un brazo. Algo voló hacia él. Eran verdes y afilados. All Might de repente apareció en su visión y lo que sea que esas cosas verdes impactaron en el héroe. Bokusen vio a Dragón desaparecer por la puerta de la cocina, pero aún no tenía idea de a dónde había ido Compres. All Might gritó y saltó tras el villano, rompiendo la puerta, con las cosas verdes cayendo al suelo. Sir Newteye entró por la puerta principal al mismo tiempo y Bokusen se desplomó en el suelo. Había lidiado con la adrenalina como justiciero, pero esto era diferente. Esto fue y se sintió exhausto y no había hecho nada. Ni siquiera se resistió cuando Sir Newteye lo golpeó. Solo, sácame de aquí, susurró Bokusen. Ya no quería lidiar con nada. Izuku casi deseaba tener el dolor de su espalda rota para mantenerlo centrado mientras corría, pero tenía otro tipo de dolor para ayudar. No quería correr. Se había prometido a sí mismo que no volvería a huir de All Might, pero, si se oía apretó los dientes. No podía pensar en eso ahora. Tuvo que escapar. Si no lo hizo entonces sí, había tantas cosas que no pasarían, aunque estuviera encarcelado o algo peor. Su padre nunca sería liberado y eso dolía. Más que él corriendo, ese pensamiento le dolía porque sabía que era su culpa. Si no hubiera matado a Tomura entonces hubiera habido otra oportunidad. Pero lo tenía. Así que él era la única oportunidad. Y no podía ser imprudente. Así que por el momento se concentró en correr.
Tenía un sujeto compres de forma segura en una perla, pero podía sentir que Olmig se acercaba a él. El héroe tenía un límite de tiempo pero estaba cansado. La luz de la ciudad no hacía nada por sus niveles de energía y eso no importaba, tenía que alejarse. Disparó varias escalas más al héroe, pero Olmig simplemente las negativas. Izuku esquivó el agarre que sintió venir y luego se dio cuenta de que había un lugar al que podía correr que Olmig no podía seguir. Había bromeado sobre eso con el señor Compres en el camino hacia aquí. Olmig no podía volar. Él podría. Aunque había un riesgo. Si no se levantaba lo suficientemente rápido, Olmig podría saltar para interceptarlo y si el héroe lo agarraba, Izuku tenía la sensación de que nunca lo soltaría. Era un riesgo, pero era un riesgo que tenía que correr, ya que con Olmig siguiéndolo tan de cerca a pie, era poco probable que escapara si seguía corriendo. No había suficientes civiles alrededor para que él cambiara su color de cabello y desapareciera en ellos. Izuku se concentró, mirando al frente. Más adelante había un callejón. Era probable que pudiera girar más rápido que Olmig y si pudiera adelantarse un momento o dos al héroe número 1, entonces podría poner algunos bloqueadores frente a él. Izuku se metió en el callejón y, afortunadamente, Olmig se disparó por encima, pero se recuperó rápidamente. En ese momento, Izuku había activado dos de sus peculiaridades. Kilo para aligerarse y Kaeli Imperium para volar. Disparo al cielo. Usó una plataforma para volar y, aunque no estaba seguro de si funcionaría, hizo una serie de otras plataformas debajo de él. Es posible que no hagan mucho, pero Olmig tenga que atravesarlos para llegar a él e incluso si retrasaran un poco al héroe, eso podría marcar la diferencia. Despejó los edificios casi al instante y condujo hacia arriba. Izuku no quería mirar hacia atrás, pero sabía que tenía que hacerlo. Olmig lo estaba mirando y luego Izuku se dio cuenta de que se estaba preparando para dar un salto. Eso lo hizo impulsarse más fuerte. La altura era importante. Todos habían visto imágenes de Olmig saltando, pero Izuku sabía que el hombre estaba teniendo cuidado con esos saltos. Tenía que estarlo para asegurarse de no dañar los edificios, la acera o la carretera. Sin embargo, para capturarlo, Izuku sabía que Olmig pagaría el seguro, probablemente personalmente. Los edificios no eran tan altos. A pesar de la falta de espacio, Japón nunca había construido realmente hacia arriba, pero Izuku sabía que existía la posibilidad de que Olmig aterrizara en el techo de un edificio y usara la altura adicional para saltar nuevamente. Olmig de repente se dirigió más mientras saltaba. Izuku siseó y gruñó pero no detuvo su trayectoria ascendente. Le tomó un instante darse cuenta de que el héroe número 1 se estaba desvaneciendo y otro más para saber que no era solo su imaginación. Olmig estaba retrocediendo. No había obtenido suficiente altura. Izuku aspiró varias bocanadas de aire mientras se detenía. Mantuvo un ojo debajo de él. No podía darse cuenta del lujo de que Olmig lo sorprendiera con un salto más alto, pero el héroe no parecía feliz. No podía ver exactamente, pero podía ver las luces intermitentes que estaban alrededor de la barra. Izuku negó con la cabeza. Olmig debe haber adelantado, lo que explicaría por qué no fueron interrumpidos por otros héroes. No había pensado en eso en ese momento. No podía permitirse el lujo de ser tan miope. No había tantos héroes que pudieran volar, pero Izuku sabía que era una persona de interés. No podía simplemente quedarme. Volvió a respirar hondo y empezó a mover su platir. Mierda. Olmig te estaba siguiendo. El hombre saltaba de edificio en edificio y sin duda ya estaba pidiendo refuerzos. El héroe número 1 iba a seguirlo y esperarlo si era necesario. Eso era si no se llamaba uno de los héroes que podía volar. Podría robar su peculiaridad y tirarlos al suelo, pero eso significaría que podría tomar peculiaridades desde la distancia. Y no obstante lo alejaría de Olmig. Tendría que ir más alto. Estaba oscuro y eso ayudaría. Izuku miró a su alrededor. ¡Alá! Nubes. Cambió su trayectoria y se dirigió hacia ellos. Aún no estaba a la altura de las nubes, pero le darían más opciones. Estaba cansado, pero tenía que seguir adelante. Toshinori no esperaba que el dragón estuviera en el bar. Sabía que el chico estaba buscando un Bokusen, pero no creía que tuviera los contactos para obtener la información, incluso con la recompensa que había ofrecido. Por eso había cometido un error de novato cuando siguió adelante. No era ningún consuelo que si no lo hubiera hecho, Bokusen hubiera sido agarrado por dragón y nunca se hubiera enterado. El chico tenía buenos instintos para la batalla. No era tan fuerte como él, pero estaba mucho más cerca de lo que quería admitir y mientras luchaba con él, Yagi se dio cuenta de que estaba catalogando peculiaridades. Estaba esperando a ver una de las peculiaridades del estudiante de la UA. Era algo así como un consuelo que no lo hubiera hecho.
Pero Izuku obviamente tenía múltiples peculiaridades. Fuerza segura, probablemente varias peculiaridades de fuerza. Escupió fuego, pero eso lo sabían por sus inscripciones escolares. Algún tipo de peculiaridad de la cadena, que Yagi no tenía idea de dónde había venido. Su padre no tenía nada parecido. Garras y escamas, y tenía la horrible sensación de que las escamas provenían del pobre niño chino. All for One había tomado una peculiaridad de todos esos años atrás. La absorción de impactos había sido un poco sorpresiva, pero con un momento de reflexión, era una peculiaridad que debería haber esperado. Lo mismo con la regeneración. Podría haber pateado a sí mismo cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. No había pensado eso, no, debería haber dado cuenta de que All for One le habría dado a su hijo esas peculiaridades que resultaron útiles. No fue el cuidado de los padres. Fue para hacer a su lugarteniente más fuerte. All Might se hizo una nota a sí mismo. Si hubiera visto la peculiaridad en una de esas abominaciones que se llamaban Nomu, entonces era posible, tal vez probable, que Izuku tuviera esa peculiaridad. Al menos no había podido tomar One for All. Esa había sido una preocupación que All Might no se había dado cuenta de que sabía hasta que sentía que Izuku tiraba de la peculiaridad mientras luchaban. No se había movido, pero se sentía extraño. Entrecerró los ojos hacia el cielo mientras saltaba. Debería haber esperado algo como un vuelo. All Might negó con la cabeza levemente. Esta había sido una mala experiencia, pero de la que podía aprender. Maldita sea. Recorrió el cielo con la mirada, entre las luces del suelo y la oscuridad de la noche ya no podía ver a Dragón. Había varios héroes voladores en el camino, pero dudaba que pudieran encontrarlo. Yagi suspiró. Esta noche había sido mala, pero era algo de lo que podía aprender. Izuku tenía peculiaridades diferentes a las de su padre, pero All Might se apoyó contra una pared, deslizándose hacia abajo mientras liberaba su forma muscular. Estaba en lo alto de un edificio para que nadie pudiera verlo. Tomó un respiro profundo. Estaba sucediendo de nuevo. O más bien volvería a suceder. No había visto el surgimiento de All for One, pero lo había estudiado lo mejor que pudo. Requería una mezcla de poder, carisma y emoción social. Izuku tenía el poder y parecía que tenía el carisma. Toshinori reconoció al señor Compres con él, y si hubiera encontrado la ubicación de Bokusen entonces o se lo habría encantado a alguien o habría pagado por ello. De cualquier manera, había una especie de carisma allí. Tui, conmoción social, murmuró Yagi. Mucho de lo que había estado haciendo Tomura Shigaraki tenía sentido ahora. No obstante, no estaba tratando de tener éxito, aunque hubiera aceptado eso. Sus fracasos mostraron la debilidad de héroes y eso erosionó la confianza del público. Incluso el secuestro y habían recuperado a Bakugo y Shouto, pero los medios no habían mostrado piedad. Su revelación había ayudado a calmar a la sociedad, pero Dragón, Izuku tomando sus peculiaridades, eso presentó todas las críticas. Hubo preguntas sobre cómo Wa había dejado entrar a un villano. Nadie parecía recordar que no había hecho nada en ese momento. Toshinori resopló y negó con la cabeza. En teoría, debería ser más fácil tratar con Izuku que con su padre. Izuku no tenía la experiencia que tenía All for One, pero eso simplemente significaba que no sería tan predecible. Y había dos de ellos, ambos con acceso a los All for One del teniente que había dejado, pero más importante aún, a sus recursos en efectivo y lo que sin duda había construido desde su último encuentro. Él no podía hacer esto. Físicamente probablemente podría, pero esto era demasiado importante para arriesgarse. Tenía que pasar One for All y para hacer eso, tenía que encontrar a alguien digno, pero también alguien que supiera la batalla que tendrían que pelear. Puede que Izuku no tenga la fuerza o la naturaleza manipuladora de su padre, pero quien heredaba One for All tenía que estar seguro de sí mismo. Tenían que ser maduros y confiados. No podrían ser desviados. Yagi se rió con dureza. Tenían que ser un héroe, en todos los sentidos de la palabra. Había algunos estudiantes en la UA que podían luchar en la guerra, pero sentía que necesitaban ver a otros. Esto era demasiado importante para limitar su elección. Tendría que hablar con Nezu. Toshinori se puso de pie. La noche no había salido como estaba planeado, pero no fue un desastre, y la próxima vez, él estaría listo. Ted, tan pronto como estuvo seguro de que All Might lo había perdido, Izuku avanzó unos kilómetros más antes de aterrizar. Eligió deliberadamente un callejón aislado para aterrizar y cuando llegó allí se derrumbó. Estaba tan cansado. Sacó la perla que era Mr. Compres y la arrojó al otro lado del callejón antes de dejarlo salir y empujar su peculiaridad hacia él. Izuku se desplomó contra la pared, respirando con dificultad. Necesitaba descansar. Observó, por el rabillo del ojo, cómo Atsuhiro miraba a su alrededor.
El hombre rápidamente se dio cuenta de que ya no estaba en el bar, pero Izuku se dio cuenta de que no estaba seguro exactamente de dónde estaba. De vuelta en Tokio, Izuku jadeó la oración. Eso atrajo la atención del señor Compres hacia él. ¿What? Parecía sorprendido. Solo cansado, trató de tranquilizarlo Izuku mientras se deslizaba por la pared. Era obvio que Atsuhiro no entendió. Izuku cerró los ojos mientras apoyaba la cabeza contra la pared. «Usas energía para usar tu peculiaridad», comenzó a explicar. Sintió que Atsuhiro asentía, pero también sabía que el hombre no tenía idea de cuál iba a ser la explicación. Era una de esas cosas que era tan simple que otros no pensaban en ello. «Yo también», le dijo Izuku. Y luego, cuando uso múltiples peculiaridades, los requisitos de energía se multiplican, agregó y esperó a que el hombre entendiera. Tomó un momento, pero Izuku sintió cuando Atsuhiro entendió. «Tengo resistencia pero», suspiró. «No hay tanta resistencia que puedas tener», murmuró el señor Compres. Izuku asintió y luego reunió su fuerza para sacar su teléfono. «¿Lo decías en serio?», preguntó Atsuhiro. «¿Significa que All Might tiene la peculiaridad de tu tío?». Él asintió. «Obviamente es un poco más complicado que eso». «Entonces, ¿por qué no lo tomas?», preguntó el señor Compres. Izuku le dio una sonrisa débil. «No puedo», casi se ríe. «Por eso es complicado. Voy a llamar a Kurohiri», agregó. «Pero nos alejaste de All Might». Él asintió. Eso debería haber sido obvio. «¿Cómo?». «No puede volar», murmuró Izuku mientras se forzaba a abrir los ojos y miraba su teléfono. Abrió la aplicación de coordenadas y modificó guardar su ubicación y la envió al teléfono de Kurohiri. «¿Puedes?». Atsuhiro parecía sorprendido. «Te dije que podía», replicó Izuku, mirándolo. «Había dicho que podrían llegar en avión a Kita». «Pensé que estabas bromeando», admitió el señor Compres. Izuku negó con la cabeza. No estaba seguro de lo que el mago pensaba de eso, pero se quedó en silencio por un momento o dos. «Entonces, ¿qué es lo que quieres ahora?», preguntó Atsuhiro. Izuku sabía lo que quería pero tenía que pensar en los pasos. Aún así, sabía que le debía una respuesta a Atsuhiro. Si iban a trabajar juntos entonces, necesitaban personas que creyeran en las mismas cosas que él y que estuvieran trabajando para lograr los mismos objetivos. No podría hacer eso si no supieran qué es lo que él quería. «Quiero lo mismo que quería antes», le dijo Izuku. «Pero ahora tengo una mejor idea del enemigo», agregó. «Y, si te quedas, si vamos a trabajar juntos», corrigió Izuku, «entonces quiero saber sobre tus peculiaridades y tus debilidades». Atsuhiro tenía suficiente experiencia para saber que un buen líder conocía esos detalles. «Tengo algunas ideas para compensar las debilidades», dijo Izuku. «Pero no son sugerencias convencionales», agregó. Ante eso, el señor Compres parecía divertido. «¿No convencional?», desafió suavemente. Izuku pensó en la sensación de la peculiaridad de Atsuhiro. «Tienes una peculiaridad basada en el tacto, lo que significa que tienes que acercarte para usarla», resumió. «Pero si tu enemigo es más rápido, o más fuerte, o cualquier cantidad de posibilidades, estás en desventaja en el combate cuerpo a cuerpo», continuó Izuku, sabiendo que no le estaba diciendo a Atsuhiro nada que no supiera. Al menos, nada que no supiera si era honesto consigo mismo. Cerró los ojos y volvió a apoyar la cabeza contra la pared. «Esa es una evaluación justa», dijo finalmente el señor Compres. «Entonces, ¿y si pudiera cambiar eso?», Izuku ofreció la pregunta. «Cámbialo». Atsuhiro murmuró la pregunta, pero Izuku se dio cuenta de que estaba pensando en ello. Un momento después, Izuku se alegró cuando el mago hizo otra pregunta. «¿Te refieres a darme una peculiaridad extra?». Había una nota de sorpresa en su voz. Él asintió. «Fuerza, velocidad, no lo sé», admitió Izuku, pero podía sentir el ceño fruncido que el señor Compres le estaba dando. El mago no estaba del todo seguro de la idea. Podía ver las ventajas pero no las aceptaba. Izuku estaría un poco preocupado si lo aceptara sin dudarlo. Él no necesita seguidores ciegos. Quería aquellos que pudieran pensar por Eso es lo que su padre quería. «Quiero darte una opción». Lo sabía, pero en realidad no lo había entendido. Su papá había querido darle una opción, porque quería que Izuku creyera en él, en sus elecciones. Quería que Izuku trabajara con él, no solo para él, tomando decisiones para promover sus objetivos de forma independiente y aprovechando oportunidades que no pueden ser obvias. Su padre quería que él creyera en su objetivo tanto como él. Izuku quería lo mismo. Quería que lo siguieran, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque creían que tenía razón. «Podemos hablar de eso más tarde», dijo Izuku cuando apareció una niebla arremolinada junto a ellos. «Es solo una idea por ahora», agregó.
Necesitaba averiguar si considerarían la idea y luego qué peculiaridades estaban disponibles. Necesitaba un Yakuni de vuelta. Kurohiri se materializó. Hubo un ligero tic en su ojo que era todo lo que necesitaba hacer. Había estado esperando a 3 de ellos. All Might estaba allí, respondió Izuku a su pregunta tácita. El hombre brumoso asintió comprendiendo. ¿Nos vamos?, ofreció en su lugar. Izuku asintió nuevamente y se obligó a ponerse de pie y se sorprendió cuando Atsuhiro puso una mano debajo de su brazo para ayudar a sostenerse. Izuku lo miró y tuvo la impresión de que el señor Compres estaba sonriendo. Creo que tenemos que trabajar juntos en los aviones, dijo el mago, e Izuku sintió que se le levantaba el ánimo. Podría haber tenido que correr hoy. Pero eso fue hoy. Mañana, ese fue un nuevo día. Izuku sabía que debería estar trabajando con sus nuevos compañeros, pero antes de que pudiera comprometerse por completo, tenía que ver a Ochako. El doctor habría dicho que estaba siendo estúpidamente sentimental, pero sabía que realmente no podía seguir adelante si no la veía. Sabía que los héroes la estaban observando, pero cuando no se había apresurado a verla, no eran tan cuidadosos. Todavía había un héroe observándola, pero era un compinche y se las había arreglado fácilmente. Pensó que era Rocket, pero no estaba seguro. No importaba. Tan pronto como Kurohiri lo dejó en la habitación del hospital de Ochako, Izuku agarró la peculiaridad de la patada lateral y lo noqueó, por lo que parecía que Rocket estaba durmiendo. Iba a devolverlo. No quería que los héroes supieran que había estado aquí. Al menos, no inmediatamente. Y esperaba compañía. Por el momento, Izuku solo miró a su amigo. Apretó los dientes. Parecía como si estuviera dormida, pero no lo estaba. Los moretones se habían desvanecido y ella estaba demasiado quieta. Lo siento, Ochako, susurró Izuku. No pude encontrar al responsable de esto, explicó. No fue suficiente. Izuku negó con la cabeza. All Might, o más bien Sir Newteye, había detenido al vigilante Ed Gerard. Había sido acusado de una variedad de delitos, principalmente por vigilantismo. Debería significar que los últimos cargos, allanamiento de morada y asalto con una peculiaridad, se tomarían más en serio, pero, para que el sistema funcione, hay que tener fe. Izuku no tenía fe. Bokusen Shoko podría enfrentar toda la fuerza de la ley, pero solo sería porque All Might lo pidió. Eso no fue justicia. Simplemente no lo fue. Reconoció que de alguna manera les daría tranquilidad a los padres de Ochako al saber que el atacante de su hija había sido detenido y acusado, pero solo estaba sucediendo porque estaban tratando de apaciguarlo. ¿Qué pasa con los demás? Aquellos cuyos nombres y situaciones exactas nunca conocería. ¿No merecían justicia? Eso es lo que necesita cambiar. Mientras aún pudiera. La brecha entre las sociedades estaba creciendo y, a menos que las unieran ahora, Izuku volvió a negar con la cabeza. Habría 2 sociedades en el mismo país. Eso nunca funcionaría. Había habido divisiones de clases en el pasado, y esas habían sido similares. Justicia para una clase sobre otra, pero esto se sintió diferente. Realmente serían 2 sociedades. Izuku levantó su tableta gráfica del soporte al pie de la cama y la golpeó. Las enfermeras y los médicos que la atendieron escribieron notas cuando la revisaron. Se desplazó a través de sus comentarios, pero la mayoría de ellos no cambiaron. Eso no era lo que quería leer. Quería saber cuándo se recuperaría. Por eso quería una peculiaridad de regeneración para ella. Unos minutos con eso y no debería pensar en cosas que no tenía. La palabra coma llamó su atención. Izuku dejó de viajar y leyó el mensaje. Coma inducido para permitir la curación, había escrito el doctor. Izuku no sabía mucho sobre informes médicos, pero si Ochako estaba en coma inducido, ¿por qué no lo habían detenido? Frunció el ceño ante la tableta y la metió en su bolsillo. El doctor Kyugai pudo leerlo y explicárselo. Izuku se movió a la silla al lado de su cama y se sentó allí, tomando su mano entre las suyas, pero en el instante en que la tocó, sintió que Dragon Sword reaccionó. Eso fue extraño. Su peculiaridad no solía reaccionar ante las cosas. Cerró los ojos y se concentró en su peculiaridad. ¿Qué deseas? Pensó en preguntarlo, pero luego se dio cuenta de que era una pregunta estúpida. Esa era la pregunta que otros harían. Fue tonto. Esa pregunta implicaba que su peculiaridad estaba separada de él. No lo fue a pesar de que podía tomar peculiaridades de otras personas, eso no era porque estuvieran separados de ellos, sino porque podía separarlos. ¿Qué quiero? En cambio, pensó, tratando de averiguar cuál era el sentimiento. Todo lo que realmente sintió fue que tenía algo que ver con la gravedad cero, pero antes de que pudiera darse cuenta, se abrieron 2 portales brumosos y Toshi y Mei aparecieron a través de ellos.
Izuku se llevó la mano libre a la cara para decirles que se callaran. Les había dicho que iba a estar aquí y que había arreglado el transporte en ese momento para que no fuera una sorpresa. Primero. Mei jadeó. Te lo dije, dijo suavemente mientras les daba a ambos una sonrisa. Hitoshi se rió un poco pero Izuku podía escuchar sus nervios. ¿Qué es? Exigió Izuku. Hitoshi negó con la cabeza. Siempre me conociste demasiado bien, dijo. ¿Qué no ha pasado? Preguntó retóricamente. Izuku parpadeó. La pregunta, espera, ¿y qué te ofrecieron? Preguntó. ¿Ustedes dos? Tú vas primero, dijo Hitoshi, asintiendo hacia Mei. Te lo dije primero, no me interpondré en el camino, pero, y te dije que no espero que hagas lo que estoy haciendo, replicó Izuku. Lo dije en serio. Pero, ¿qué te han ofrecido? Mei tomó aire. Una pasantía muy dulce. Izuku ladeó la cabeza hacia ella. Así que tómalo, le dijo con una sonrisa. No hablamos exactamente alto pero, a menos que quieras, no quiero que hagas lo que estoy haciendo. Solo quieres tener a tus bebés, Mei, y puedo entender eso. Siempre has dicho eso, así que no es como si estuvieras cambiando de opinión repentinamente ahora y no te lo voy a pedir. Solo voy a señalar lo que ya sabes. Si los civiles pudieran comprar a tus bebés entonces, se encogió de hombros. Ella ya lo sabía. Lo habían discutido antes. Varias veces. ¿Y eso es lo que quieres? Preguntó Mei, sonando sospechosa. Si no hay héroes, entonces no es que no haya necesidad de elementos de apoyo. Ni siquiera significará que los elementos de apoyo de combate especializados que los héroes usan actualmente no sean necesarios. En cambio, lo que significará es que esos elementos que tienen un uso más amplio, podrán ser utilizados por la comunidad. Tu tarea. Dio el ejemplo. El titular de la tarea era una pequeña barcaza flotante que podía contener un documento a la altura de lectura, y tenía una luz para que también pudiera iluminarte. A cualquiera que tenga un pequeño escritorio le encantaría. No necesitaba decir cómo se usaría. Tu buscador, añadió Hitoshi a la lista. Mei lo pensé por unos momentos antes de reírse. ¿Realmente quieres ser el mejor postor?, murmuró. Izuku sonrió. Mei no estaba totalmente motivado por las ganancias, pero ayudó. Siempre habrá trabajos personalizados también, ¿no? Preguntó Mei. Siempre, respondió Izuku. Si realmente hubiera usado su chaleco ligero el otro día, no estaría cometiendo ese error otra vez. Miró a Hitoshi y levantó una ceja. Esto era demasiado importante para que Hitoshi se saliera con la suya con su silenciosa contribución. Su amigo suspiró y Izuku supo que no le iba a gustar lo que le ofrecieron a Hitoshi. Aprendizaje de héroe, casi susurró. Izuku sintió un momento de conmoción absoluta y luego ira, pero se obligó a mantener la calma. No fue culpa de Hitoshi. Esto fue, las autoridades le habían ofrecido a Hitoshi lo único que pensaban que compraría su lealtad. No debería estar enojado por eso. Debería sentirse halagado de que sintieran que necesitaran ir tan lejos. ¿Con quién? Preguntó Izuku. Aizawa, le dijo Hitoshi. Profesor de la clase 1A. Siendo realistas, será mejor como un héroe clandestino, explicó Hitoshi. Así que, no necesitaba decir nada más. Entonces, quienquiera que haya tomado la decisión de que a Hitoshi se le debería ofrecer un aprendizaje de héroe, no había tenido muchas opciones para trabajar con los maestros de la UA. Aizawa fue uno de los únicos maestros héroes clandestinos que tuvieron. Y de la selección y fue la mejor elección. Izuku no estaba seguro de qué decir. Hitoshi había dicho una vez que sería su amigo incluso si se convirtiera en un villano, pero esto, pequeño dragón, distensión, dijo rotundamente Hitoshi. ¿What? Preguntó Izuku. ¿Estás pensando que solo porque podría ser un héroe, terminaremos peleando? Eso era más o menos lo que había estado pensando. Izuku, eres tan tonto. Hitoshi le reprochó. Pero puedo ver que es difícil de creer. No. Izuku objetó. Eres mi amigo. No dudo de ti. Hitoshi le dirigió una mirada penetrante. No lo haces, dijo, y en realidad sonaba feliz por eso. Pero otros lo harán, continuó. Eso era cierto. Incluso si Izuku dijera que tenía a alguien adentro, bueno, nadie pensaría realmente en un estudiante, pero cuando salió a la luz, nadie le creería a un estudiante de estudios generales, a quien le habían ofrecido un aprendizaje de héroe. Para la mayoría, sería un sueño hecho realidad. Cualquier lealtad previa que tuvieran sería ignorada. Lo harán, estuvo de acuerdo Izuku. Y eso es culpa de ellos. Añadió con firmeza. Espero, Hitoshi suspiró. Quiero darte algo que te demuestre que pase lo que pase, soy tu amigo, agregó. Izuku ladeó ligeramente la cabeza. No tenía idea de lo que eso significaba. Su amigo le sonrió.
Quiero que copie mi peculiaridad, anunció Hitoshi. ¿What? Izuku no fue el único que se quedó sin aliento. Mei miró con los ojos muy abiertos. ¿Copiar tu peculiaridad?, exigió Mei. ¿Nunca le diste? Izuku le preguntó a Hitoshi. Fue una conversación privada. Se defendió. Izuku lo miró antes de volverse hacia Mei. Uno de los investigadores que trabaja para mi papá sabe cómo copiar peculiaridades y así es como obtuve algunas de mis peculiaridades. Ella parpadeó ante eso, e Izuku se dio cuenta de que Mei realmente no había pensado en cuál era realmente su peculiaridad, a pesar de que la información ahora estaba disponible gratuitamente, o al menos estaba muy implícita. Volvió a mirar a Hitoshi. ¿Quieres que copie tu peculiaridad?, incitó. Y luego, quiero que tomes mi original, le dijo Hitoshi, y me des la copia. Cuando pueda volver a ser tu amigo abiertamente, puedes cambiarlos, pero siempre tendrás el original como señal de que soy tu amigo. Izuku mordió el interior de su labio. Podía ver lo que Hitoshi estaba sugiriendo, y si por alguna razón Hitoshi realmente se volvía en su contra entonces, realmente no sabía qué pasaría entonces, pero con la peculiaridad original, siempre tuvo eso sobre su amigo. Y podría decirles a aquellas personas que dudaban de la sinceridad de Hitoshi que tenía la peculiaridad original. Él suspiró. Necesitaré una muestra genética, dijo. Hitoshi asintió. Se sentaron en silencio por unos momentos. Sin embargo, Izuku estaba ocupado. Cuando Hitoshi dijo toma su peculiaridad, se dio cuenta de lo que había estado sintiendo desde Dragon Sword. Quería gravedad cero. Excepto que no podría hacerle eso a su amigo, mentalmente, Izuku negó con la cabeza. Iba a tener que hacerle eso a su amigo. Si quería darle regeneración y no tener un impacto adverso en ella, tendría que tomar gravedad cero, al menos por un tiempo. Se concentró en la sensación de la mano de Ochako en la suya antes de extender la mano suavemente con Dragon Sword. Siempre había tomado una peculiaridad. Esta vez quería una impresión de lo que quería. Estaba dentro de su amigo y casi parecía inquieto, pero parecía saber que él estaba allí. Y entonces casi saltó sobre él. Izuku no mostró una reacción cuando la peculiaridad de Ochako presionó contra la suya. Su peculiaridad se basaba en el hacer tacto, por lo que tenía sentido que se centrara en sus manos, pero no sabía qué. No ayudó que su mente le dijera en voz baja que había varios frascos de muestra en un estante. Podría obtener la muestra de Hitoshi ahora y si Zero Gravity quisiera ir con él entonces, podría hacer una copia para devolvérsela a Ochako. Finalmente, Mei suspiró. Así que eso es todo, dijo ella. ¿Simplemente vamos por caminos separados? Izuku asintió. Lo hacemos, estuvo de acuerdo. Pero eso no significa que no seamos amigos, le recordó. Solo significa que, por ahora, no podremos vernos, al menos hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo. Ella se rió. Confía en ti, primero, para pensarlo así. ¿No es eso la vida?, preguntó Izuku. Su padre quería que tuviera la madurez para tomar sus propias decisiones, pero y no había esperado que esto fuera una consecuencia. Ella resopló pero luego asintió. No será para siempre, le recordó. Cuidaré de Ochako, dijo Mei. Y me aseguraré de que Hitoshi esté debidamente equipado, dijo de repente. Izuku asintió. Haré lo que crea que es mejor para cambiar el mundo para que esto, siseó, y no hizo falta que se refiriera a Ochako. Nunca vuelva a suceder. Sus amigos asintieron y por un momento fue como si nada hubiera cambiado, pero Izuku sabía que sí. Todos habían crecido. Tuvieron que. Y ahora, de una forma u otra, iban a cambiar el mundo. Izuku resiste el impulso de sonreír. No iba a ser de una forma u otra. Sería su manera. O de ninguna manera. No podía permitirse nada menos. Fin. Final de temporada.